73, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra hecha con fidelidad. Repito, recta es la palabra de Jehová. ¿Usted ha visto cuando uno encuentra una persona, una mujer o un hombre que dice es un hombre recto? No, ella es una mujer recta, ella dice y hace. Ella promete y cumple. Él promete, es un hombre recto, promete y cumple. Él lo hace. Bueno, la palabra de Dios dice que es recta. Nunca se va a echar atrás. Nunca. Por eso es importante prestar atención a la palabra de Dios, porque Dios te está hablando a vos personalmente. A cada uno los habla personalmente. Por eso dice, recta es la palabra de Jehová y toda su obra. ¿Qué obra? La obra de la palabra. Si dice no te preocupes, entonces la palabra esa va a producir en vos no preocuparte por la comida, por la bebida o por la ropa, o por lo que sea. Te lo dice. Por eso dice, y toda su obra, ¿de quién? De la palabra de Dios. Su obra es hecha con fidelidad. O sea, nunca te va a ser infiel. Si ustedes la creen, van a salir gozosos y triunfantes de cualquier circunstancia que ocurra en su vida. Ahora el verso 11 del mismo capítulo. El consejo, dice, de Jehová, de su palabra, permanece para siempre. ¿Podrá alguno argumentar, esto era para el tiempo aquello, para...? No, acá te lo aclara. El consejo de Jehová permanece para siempre. Para esta generación que estamos hoy nosotros, para las generaciones que van a venir, y para las otras, y para otras, y siempre van a estar así, presente siempre, va a permanecer presente para siempre. Fíjate, el consejo de Jehová permanece para siempre, primero. Segundo, los pensamientos de Él, de su corazón, que están en la palabra. Los pensamientos de su corazón, que vuelvo a repetir, están en su palabra, por todas las generaciones. Nunca les va a ser infiel. Va a costar muchísimo, cuando uno está en alguna circunstancia mala, va a costar mucho acordarse o aferrarse o agarrarse de esta palabra. Pero no queda otra. No queda otra. Pero como seres humanos estamos acostumbrados a agarrarnos al dolor, al miedo, al sufrimiento, a la angustia, a los malos pensamientos. Ya tenemos que acostumbrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces este salmista, él lo dice en el Salmo 73, 24, sigamos usando los salmos. Los salmos hablan de cosas hermosas. El Salmo 73, 24 dice, me has guiado, hablando del consejo, según tu palabra. Me has guiado según tu consejo. ¿A dónde? Acá, mientras estamos en este mundo. Necesitamos la guía de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos han guiado las palabras del pecado. Siempre nos guiaron las palabras del enemigo. O sea, siempre fuiste guiado a sufrir. Siempre fuiste guiado a fracasar. Siempre fuiste guiado a recibir y aceptar las enfermedades. Siempre fuiste guiado a aceptar la miseria, a vivir con miseria, cuando no es así. Por eso este Salmo 24 nos dice esta palabra, me has guiado según ¿qué? Según tu consejo. Y después me recibirás en gloria.
Por eso siempre les dije, tenemos que aprender que ustedes fueron elegidos, llamados por Dios, para que aquí aprendan a estar de acuerdo con Él, a caminar con Él todos los días. Y decir caminar con Él es tener esa comunión, como dice Corintios 1:9, comunicarme con Él todos los días. Porque así vamos a seguir cuando estemos. Por eso me recibirás en gloria, ¿a dónde? En el cielo. Y no va a ser sorpresivo el contacto que vamos a tener allá con el contacto que tenemos acá. Porque allá vamos a seguir siendo lo mismo que somos acá, dependiendo totalmente de la palabra de Dios. Por eso Él dice, me has guiado según tu consejo. Qué bueno que es esto, porque acá nosotros tenemos que recibir esto como si Dios nos estuviera hablando de frente a nosotros. Me has guiado. ¿A dónde? En este mundo que estamos guiados por la maldad. ¿Usted ha visto? La maldad va a aumentar, dice Dios. Jesús dijo, la maldad va a ir en aumento cada vez más, pero también va a aumentar la gracia. ¿Qué es la gracia? Quiere decir que por gracia todos ustedes fueron salvos. Por eso vamos a tener más gente cada año en la iglesia. Va a ser la gracia del Señor los que los va a alcanzar, porque la maldad va a crecer. Ustedes han visto cómo está creciendo. Ahora ya quieren bajar la imputabilidad de los chicos que matan a 12 años. Sí, ya las niñas, 10 años, 11 años, ya están teniendo niños, ya son madres. Los jóvenes ya matan a los 11 años, a los 12. Y acá en nuestro país no se los puede meter en una cárcel por la edad que tienen. Entonces se están preparando a esos niños para que cometan asesinatos, esas cosas, porque saben que a ellos no los pueden meter en la cárcel. Bueno, la maldad sigue, va a aumentar. Usted ha visto, si usted habla con una gente o un hombre de 80, 90 años, te va a decir que antes estas cosas que están viendo ahora no sucedían. Antes no se veía esto, ni se escuchaba, pero ahora la maldad está en todos lados. Hay mucha maldad. Entonces el tema de acá es, vuelvo a repetir, la palabra de Dios. Esa palabra que dice el verso 4, recta es la palabra, recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Entiéndalo, la obra es de la palabra que Dios te da. La palabra que Dios te da es una obra. Ella va a obrar cuando tú le permites. Es como que estás construyendo tu casa y hay 20 albañiles y vos le vas a buscar a uno de ellos para que haga la obra en tu casa. Y esos albañiles vendrían a ser como la palabra del Señor. Vos la tenés que utilizar para que haga la obra. ¿Cuál es la obra? La obra que dice, echa sobre mí toda tu ansiedad porque yo tengo cuidado de ti. Pídele todo lo que quiera a mi Padre y yo lo voy a hacer. Esa es la palabra. Por eso el Salmo dice muy clarito que toda su obra es hecha con fidelidad. No puede fallar. Nosotros sí vamos a fallar si nos dejamos controlar, manejar o aconsejar por las emociones. Somos seres que nos hemos acostumbrado a que nos manejen las emociones y las emociones no las podemos prevenir. Sí, los pensamientos, porque las emociones nacen a culpa o por culpa de los pensamientos, de lo que vos estás pensando, pero a las emociones no se las puede prevenir. Sí, los pensamientos, yo puedo, como dice Hebreos 4:12, que la palabra justamente de Dios es viva y eficaz y discierne las intenciones de esos pensamientos. ¿Cuáles son las intenciones de esos pensamientos? Matar, robar y destruir. Amargarte la vida, preocuparte, enfermarte por cualquier motivo. Pero ahí está la palabra de Dios. Ella va a discernir las intenciones. Ojo, intenciones que tienen tu pensamiento.
Pues siempre cuando estés pensando algo y te pongas mal, decir, ¿qué intención tengo a través de lo que estoy pensando? ¿Qué estoy intentando hacer o decir a alguien? ¿Qué estoy intentando? Porque eso hacen los pensamientos. Por eso dice que la palabra de Dios, vuelvo a repetir, discierne las intenciones de esos pensamientos. Las intenciones de tu corazón. Ni las intenciones del pecado no vayas a creer que te van a favorecer. No vayan a creer. ¿Se acuerdan que San Pablo decía, el mal que no quiero hacer, yo no quiero ser malo, pero soy malo. Pero él dice, pero ya no soy yo, dice, el malo. Y él dice, sino el pecado que mora en mí, él el que hace la obra, yo ya no. Por eso es que no podemos juzgar a ningún hermano por lo que está haciendo, lo que hizo, o los comentarios que nos llegan. No nos juzguemos. Porque no son ellos los que están haciendo lo malo, sino el pecado que mora en ellos. Bueno, entonces esto es lo que dice el Señor. El 73:24 decía, me has guiado según tu consejo. Bien, pero ¿qué pasa? Así como Dios quiere guiarte a vos, el pecado antes te guiaba a vos. Y Él no va a perder, o no te va a perder a ti como su esclavo. Porque éramos esclavos. La Biblia dice, aquel que es vencido por alguien es esclavo del que lo venció. Y antes éramos esclavos del pecado, Romanos 6:6, Romanos 6:12, que ahí decía que le servíamos al pecado y le obedecíamos al pecado. Isaías capítulo 30, verso 1. Dios dice, basado en ese consejero que tenemos nosotros, y que ahora sabemos que ese consejero nos llevaba a ser pecadores. El pecado es la persona que somos, pecadores es lo que hacemos. Entonces los pecadores o los pecados que cometemos nosotros se basan en la conducta, es tu conducta. Ustedes han visto que han hecho las cárceles para cambiar la conducta a los asesinos, criminales, violadores, ladrones, y no los cambian nunca. Imposible, salen peores. Eso es imposible. Entonces Isaías 31 dice, ¡ay!, dice el Señor, ¡ay de los que se apartan de Jehová para tomar consejo! Y no de mí, dice él. Yo creo, yo pienso que esto es así, a mí me parece, no, está mal, esto no puede ser así. Estás tomando consejo del pecado. ¿Por qué estás juzgando y criticando y hablando mal de algo, de alguien? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿De quién estás tomando consejo? ¿Quién te dijo que vos tenés la verdad, la razón? ¿Tenés razón? ¿Y por qué vos estás tomando consejo de ese que te habla en la cabeza, que se llama pecado o diablo? ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo! Mire qué importante, cómo Dios le da importancia a la consejería. Y usted tiene que saber que, ustedes se acuerdan lo que decía Gálatas 5:17, cuando él decía, lo que la carne quiera, al espíritu no le gusta. O sea, lo que la carne, los consejos de la carne, a los consejos del espíritu. Los consejos de la carne no le gustan los consejos del espíritu, y los consejos del espíritu no le gustan a los consejos de la carne, y ellos se van a oponer, y vos estás en el medio. ¿Qué consejo voy a recibir? ¿El de la carne, que es muerte? ¿O el de la vida, que es el del espíritu, que es vida? ¿Qué consejo recibo en ese momento que estoy? Ustedes no pelean. Ustedes son, como se dice, los conejitos de la India que quieren usar tanto. El Espíritu Santo te quiere usar para la gloria de Dios, para bendecirte, para darte alegría. Pero el pecado te quiere usar para destruirte a vos y por medio tuyo destruir a tu esposa, a tu esposo, un familiar, un vecino, un cliente, el que sea. Y esto, con este tema, tú te tienes que dar cuenta. Por eso Isaías dice, ¡ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí,
para cobijarse, encubierta, y no de mí, dice Dios de nuevo, y no de mí, ahí dice de que, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Sí, nos queremos refugiar en la razón, y ahí nos refugiamos. Y dice, no, es que yo tengo razón, no lo voy a perdonar, no me voy a olvidar, no voy a dejar que pase, no. ¿Por qué? Hoy esta mañana hablé con unos hermanos de otra congregación, ay, pero no quieren perdonar a una cuñada, no quieren saber nada, están mirando, yo decía, ¿cómo puede ser que sigan con esos consejos de no perdonar, de no olvidar? Cuando Dios dice al Filipenses capítulo 3, verso 3, olvidando lo que queda atrás y miremos adelante. Por eso Dios nos puso los ojos al frente para que miremos allá y no atrás, para que nos volvamos atrás. Pero el pecado te va a volver atrás. Entonces no te olvides, Isaías 30, ay, de los que se apartan. O sea, apartarse quiere decir, hoy estás escuchando la verdad. Es una decisión tuya. Que cuando tengas algún problema, una cosa, si te apartas del consejo de Dios y vas a escuchar el consejo del pecado. El consejo, ¿sabe de quién? Te lo repito, para que empieces a desconfiar de la razón. Porque todo lo que tú haces, todo lo que reniegas, todo lo que reprochas, lo que reclamas, te lo dicta la razón. Ahora me dirá, y bueno, ¿y cómo? ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar por delante? Dicen algunos. No. Pues estás en un cuerpo nuevo. Estás en un cuerpo nuevo y es Cristo el que recibe todas esas cosas. Recuerda, no se olviden, Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas que a ti te pasan. ¿Por qué tienes que recibirla vos? Por eso Colosenses 3:4 también le dice, cuando Él se manifieste, se va a manifestar cuando lo dejen ustedes que Él se manifieste, porque son ustedes los que se manifiestan cuando hay un problema. No. Ay de los que se apartan, dice Jehová, dice Él, para tomar consejo, y no de mí. Mire usted cómo la razón te lleva a que Dios te dé pecado, acumules pecado más pecado, porque tú tienes razón, porque te dejas llevar por esas emociones. Te voy a repetir que no las puedes prevenir. Cuando ya estás con alguna emoción es porque el pensamiento fue tan rápido que ahí nomás activó esa emoción, y esa emoción te doblegó. Bueno, el consejo. Mire, si tuviéramos que enumerar los problemas más serios que confronta a cada creyente, mire, yo creo que diríamos que el número 1 de estos problemas sería no prestar atención a los consejos de Dios. Ese es el problema más grave que tienen los creyentes. No le prestan atención a los consejos de Dios. Es lo que decía Isaías. Isaías lo dice, ay de los que se apartan, dice, para tomar consejo y no de mí. Y dice, añadiendo pecado más pecado, van a seguir con el pecado. O sea, van a añadirle al pecado más pecado. O sea, le van a añadir al pecado que te está aconsejando, le vas a añadir más poder para que te gobierne a vos, para que te domine, para que te controle. Eso quiere decir añadiendo al pecado, más poder. Porque Él ya te va a dominar y te va a controlar con el engaño, con la mentira. Y vos vas a acudir siempre a Él cuando tengas un problema. Y te vas a olvidar de los consejos de Dios. No le vas a prestar atención a la palabra de Dios. Pero si tú le pones mucha atención, vos vas a evitar hermanos, van a evitar muchos males. Si ustedes le prestan atención a la palabra de Dios.
Desde ya le digo que estamos en peligro, muy en peligro, cuando no escuchamos las advertencias. Porque la palabra de Dios, aparte de ser un consejo, son una advertencia. Te está advirtiendo, no te preocupes, dame tu aflicción para mí. Olvídate lo que queda atrás. Guárdate, cuídate. Son advertencias de la palabra de Dios. Y el resultado de no escuchar esa advertencia o ese consejo es una caída. Te vas a caer en depresión, el ánimo, que es la depresión cuando ya el ánimo está caído. No te da ganas de vivir, nada. Vas a seguir aceptando esa enfermedad que te tiene gastando miles de pesos en remedios y cuántas cosas más. Vas a vivir ahí. Vas a estar siempre en esa caída. Hay un ejemplo de esta caída. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 7 en adelante, ahí dice, Pablo estaba predicaba él y empezó a la mañana. Y era la noche y seguía predicando. Y hay un muchacho que se sentó a la ventana del segundo piso, parece, o tercer piso, y se durmió en la prédica. Y se tumbó y se cayó muerto abajo. Bueno, eso literalmente sucedió, pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Por eso dice el verso el 7, donde estaban reunidos en el primer día de la semana, o sea, un día domingo, como lo que usamos nosotros. Pero vamos a apreciar en esta historia del capítulo 20, vamos a apreciar que la reunión se alargó. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se alargó tanto? ¿Por qué? Mira, y por ahí me dice, pastor, se pasó 10 minutos, 15 minutos. Se le fue, pastor, ya es mucho. Hoy no sabe. Mi responsabilidad es comenzar ahora. Y la responsabilidad del Espíritu Santo termina cuando Él quiera, no cuando me digan ustedes. Hasta mi familia me dice, papi, te pasaste, mira la hora. Usted dígale al Señor, a mí no me diga nada. Mi responsabilidad es empezar a las 7. El que termine la reunión es de Él. Bueno, acá se alargó. Ahora, ¿por qué se alargó Pablo en esta predicación? ¿Sabe? Porque esa iglesia tenía mucha comunión, tenían comunión con la palabra de Dios. Les encantaba comunicarse con la palabra de Dios. Y esto nos enseña que nosotros como congregación en la iglesia, tiene que ocupar la iglesia, el congregarnos, el primer lugar. Porque venimos a tener comunión con la palabra de Dios. Al congregarse tiene que estar en tu vida en el primer lugar. Es para esto que fuimos llamados, para tener comunión con la palabra. Busquen 1 Corintios 1:9. Ahí lo dice. Dice fiel. Otra vez está la palabra fiel. Como hemos leído hace rato, que en el Salmo 33:4, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Cuál es la obra? La de la palabra de Dios. Por eso que fiel es Dios, por el cual es Dios, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Tenemos esa comunión con Él? Esa es la pregunta. Al decir una comunión con Él, quiero decir comunión con la palabra de Él. La estoy poniendo por obra. Ella, la palabra de Dios, como vuelvo a repetir, es recta. La palabra de Dios es recta. Su obra, la obra de esa palabra que te dio, es una obra hecha con fidelidad. No hay nada ni nadie que se interponga. Nadie que la derrote, nadie que le diga no es así, nadie que le diga no vas a poder salir de esta deuda, de esta enfermedad, de esta falta de trabajo, nada, nadie puede decirle nada. Su obra es hecha con fidelidad. Por eso dice, nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué dice a la comunión con su Hijo Jesucristo? Fíjate, nos llamó para estar en comunión. Claro, y Jesús dice, Mateo 28:20, yo estoy con ustedes para tener esa comunión. Y estoy con ustedes todos los días,
para tener esa comunión. Y resulta que no le damos importancia. Es como que Él queda en la Biblia, es como que Él está acá en la Biblia, o alguno dice se queda en la iglesia, acá Él no está. Él dice yo estoy con ustedes, ¿pero dónde? En la libreta de enroll, en el DNI, ¿dónde está Él? Hermano, está contigo, está dentro tuyo. Dejarlo acá en tu mente, ponerlo acá, que Él te ayude con su mente. Fuiste llamado para estar en comunión, créele a Dios. Vos no fuiste llamado para venir a la iglesia y estar pensando que mañana tenés que trabajar, que mañana tenés que llevar a los hijos a la escuela, que mañana, que se alarga la hora, que me olvido, no sé si al abuelo lo he entrado o lo dejo afuera. No, basta. Comuníquense con Él. Él va a hacer todo. Si no lavaste la ropa, si no planchaste, si los niños, deja que Él te va a ayudar. En 2 minutos vas a hacer todo lo que en 2 horas podías hacer. Deja de estar pensando así en la presencia de Dios. Por favor, nunca vas a salir de la presencia de Él. Porque Él está en tu vida. Yo estoy contigo, dijo, todos los días. Para estar en comunión, como dice Pablo, conmigo. Vas a estar en comunión. Fuiste llamado, dice 1 Corintios 1:9, para estar, tiempo presente. Todo el tiempo para estar en comunión con Él. Y Jesús dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que este mundo tiene un final. Pero sigamos mirando acá lo que dice este muchacho con Eutico. Acá miremos a este joven Eutico que se durmió sentado en la ventana. Ahora, si tú acá en la iglesia te duermes, cuando se escucha la palabra de Dios, hermano, es una mala señal. Es una mala señal que estás estimando en poco la palabra de Dios. Tú me dirás, ay, todo el día estoy cansado, he trabajado todo esto, estoy agotada. Mentira. Ese es el cuerpo, pero el cuerpo lo puede dominar. Tu espíritu no tiene mano, no. Tu espíritu no está trabajando. ¿Por qué le tienes que llevar la punta al cuerpo? Sacrifica tu cuerpo, dice el Señor. Sacrifica tu cuerpo. Porque es Él el que lo usa el pecado para que vos te a la cabeceada y no escuchaste nada. O sea, eso que está hablando es una mala señal de lo poco que estimas a la palabra de Dios. O aquellos que tienen niños, que están con los niños de aquí y de allá, no escuchan nada. O si hay un niño por ahí, el que está ahí ya lo mira y ¿qué tenés que hacerle ese cariñito tuyo? Hacéselo después. No prestes la atención a la palabra porque el diablo está haciendo eso. Para que tú no dejes, que me entiende que la palabra, el Señor te está enseñando para hacer una milanesa, hay que poner el huevo y ya te distraes y te olvidaste que hay que poner el pan rallado y todo. Y después quieres hacer una milanesa, el pastor dijo que hay que hacer el huevo y ponerla a la carne. Y no sale la milanesa. Y si nos escuchó que había que pasar por pan rallado. ¿Por qué? Porque estaba haciéndole cariño a un niñito o te distrajo un ruido en el fondo o alguien que se cayó. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tienes que distraerte con un niño, por ejemplo? No quiere decir que los niños no dejen venir los niños a mí, dice el Señor. Pero ustedes si quieren hacerle cariño, háganlo antes de la reunión o después que termine. Besuquealo, dale caramelo, llévalo al cine, a donde quiera. Pero mientras estés con la palabra del Señor, prestale interés, estimá. Uno estima, es cuando uno viaja, está en otro lado, uno estima estar en su camita o en su baño o en su casita. No veo la hora de llegar a mi casa, de dormir en la cama, todo lo que sean las otras camas, pero no hay como mi camita. No hay como mis zapatos, me he puesto todos nuevos, no veo la hora de sacarme. Déjame con los zapatitos viejos, que esto es tan cómodo. Porque esto que me compró, deja nomás. Cómodo. Entonces tenemos, hermanos, que pensar, lograr que tu espíritu sea afectado por la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Es Él el que tiene que ser afectado, no tu alma. Tu alma se tiene que quedar en el molde. Ella no la tiene que usar el pecado para distraerte cuando estamos con la palabra de Dios. Porque el Dios te llamó para darte un consejo, para que tengas comunión con su palabra, no para que vengas como un religioso. Aquí no es religioso.
Acá no venimos a escuchar e irnos como si, sí, fue lindo, es como un cumpleaños. Esto no es un cumpleaños. Acá no es cumpleaños. Si vienen a la iglesia, si vienen a escuchar el consejo de Dios, es para que lo pongan por obra, para que lo vivan, para que tengan comunión, para que se comuniquen con la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que lograr, hermanos, que el espíritu sea afectado. ¿Por qué? Él lo repetí hace rato en Gálatas 5:17. La carne no va a querer que el espíritu sea el que, ¿me entiendes?, que te está controlando aquí en la reunión. Porque a la carne no le conviene. ¿Se acuerdan? Lo que la carne quiere hacer al Espíritu Santo no le gusta. Y lo que el Espíritu quiere a la carne no le gusta. Y ellos se oponen. Se oponen para que vos no recibas. La carne se opone a que no reciba el consejo de Dios. Que tú tienes que permitir que ese consejo de Dios lo afecte ¿a quién? A tu espíritu. Porque tú has venido acá. Dios busca a los que lo adoren en espíritu y en verdad. No has venido a escuchar una historia no, o como vas al cine y ves esas películas que son historias. Y te vas chocho porque fue muy hermosa la película, muy linda la película. Es como te dicen, pastor, fue muy linda la prédica. ¿Cómo va a ser linda si todavía no la probaste? Vienen como si vienen al cine. Me gustó la película, muy linda. A otro no les gusta la película y bueno, dicen, no me gustó la película. Pero esto no es una película. Ustedes vienen por consejos de vida para que puedan tener esa vida y vida en abundancia. Vamos a ver quién es el que se opone en tu mente. Hemos dicho, Gálatas 5:17, ahí está el que se opone, la carne quiere, al espíritu no le gusta. Y esto dice que se oponen. Entonces cuando vos te sientas en la iglesia y estés distraído o te distraes, ya está la carne oponiéndose. Y a ella se está oponiendo a que preste atención, a que tu espíritu sea afectado por la palabra, a que vos, el mismo Espíritu Santo, vea que estimás la palabra y que no hay nada, ni ruido, ni algo que te afecte a ti para distraerte, para sacarte la atención que se merece la palabra del Señor. Pero son las emociones que creemos que hacemos bien con mirar a un niño, con hacer un cariñito, o el celular cuando suena, no, olvídate de eso. Dios está tomando en cuenta todo lo que estás sintiendo, haciendo, pensando. Él lo está viendo. Nunca más hagas esto. Ya sabes que la carne es la que se va a oponer siempre. Siempre, entiéndalo, se va a oponer. Y la carne por ahí muchas veces, después ya le voy a decir cómo ella utiliza el cuerpo, porque el cuerpo le duele, porque tiene frío, porque la distancia, porque el colectivo, por un montón de cosas. Pablo escribió en Romanos, ¿se acuerda? Romanos capítulo 7 y en el verso 8. El pecado, que es el que se opone, que es el que maneja la carne, o sea, mi naturaleza, ahí dice, el pecado va a tomar ocasión, cualquier ocasión. Un ruidito, un niño, un llanto, cualquier ocasión. El pecado, tomando ocasión, dice el pecado. Y en el verso 11, el pecado vuelve a estar tomando en ocasión, me engañó. Y por el engaño que me hizo el pecado, de esa emoción con ese niñito, con ese ruido, con lo que sea, me mató. O sea, muerte quiere decir cortar el corte de una relación. Cortó la relación de mi atención a la palabra de Dios para atender otra emoción con ese niño, con ese celular, con cualquier otra cosa. Me atacó, dice, me engañó. Pues así dice San Pablo, me engañó y me mató. O sea, cortó la relación con la palabra de Dios. Aquí tú tienes que darte cuenta o despertarte. Que lo más importante es que ha venido a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y si tú no le prestas atención a la palabra de Dios, le vas a prestar atención al pecado. Que es lo mismo que decía el Señor cuando Pablo escribió en 2 de Corintios 10:3-5. Si tú no llevas cautivo lo que estás pensando, los pensamientos te llevan cautivo a vos. No hay otra opción, hermano.
Todo empieza en lo que estás pensando. No te dejes llevar preso por los pensamientos. Los pensamientos te van a meter en la jaula de las emociones. Y ahí no vas a poder salir de esa jaula. Porque cuando te han agarrado las emociones no podés salir. Vas a llorar todo el tiempo, vas a tener miedo todo el tiempo, te vas a afligir todo el tiempo, te vas a preocupar porque estás en una jaula. Por eso el Salmo 142:7, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. No dice el cuerpo, dice el alma. Mi alma está presa, no mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no puedo alabarlo al Señor. No puedo darle gracias a Dios porque me golpeé con el martillo, porque me golpeé el pie, porque perdí la mano. No le puedo dar gracias porque mi alma está en una cárcel. ¿Cuál es la cárcel? Le doy más importancia a las necesidades que a lo que Dios me dijo. Dame gracia en todo y por todo lo que te pase, porque esa es mi voluntad para contigo. Y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque le estoy prestando atención al pecado y no a la palabra de Dios. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? ¿Van entendiendo o no? ¿O empezamos de nuevo? ¿El agua ya está llegando al tanque o le falta un poquito? Bueno, entonces, tienen que darse cuenta y despertarse. Eutico, del Hechos 20, estaba dormido en la ventana y cayó. ¿Y qué pasó? Se murió. Imagínense semejante golpe. Dormido se murió. Por eso nosotros en la iglesia nadie ha venido a dormir. Pero hay que aprender. Ahora dormir, no, mire, cuando uno dice dormir hay que aclarar. Porque a veces el cuerpo que está uno. Pero también puede estar dormido espiritualmente, que ese es el peor sueño. Vamos a estar así con los ojos abiertos. Pero tu mente está en la casa, está en el trabajo. No sé si plancho la ropa a los chicos, mañana a la escuela. Hoy si hace frío, no, y lavo el pullover. No te... Estás allá pensando lejos. Dormido. Espiritualmente estás dormido, pero tu cabeza está funcionando en otro lado. Estás como cuando llevan un cajón con una persona fallecida a una iglesia. Estamos frente al cuerpo de fulano, está el cuerpo presente, pero no está presente. Su cuerpo está presente, pero él ya se ha ido. Bueno, a veces estamos así, en cuerpo presente, pero mi cabeza está en otro lado. Entonces tenemos que hablar y despertarnos. Cuando uno duerme en su cama, ¿no es cierto? No sabe nada de lo que está pasando en su vida. No sabe nada. ¿O saben algo? No sabe nada de lo que está pasando en su vida. Ahora tú dices, no, pastor, si yo estoy escuchando el mensaje. ¿Pero qué pasó el otro día? El pastor te preguntó qué predicó. Ni se acuerda. Ni se acuerda. Pero la mujer dice, ¿qué vamos a comer? Ayer vamos a comer milanesa. Eso sí. Y ya te acordás lo que comiste ayer y antes de ayer y pasado de antes de ayer. Pero de la palabra de Dios ya no te acordaste. ¿Y por qué? Porque estabas en cuerpo presente. Para ti no fue importante la palabra del Señor. No te acordaste del consejo que Dios te dio. Por eso este mensaje es muy importante, que nos advierte de no dormirnos en la reunión, o sea, dormirnos espiritualmente, como le pasó a este Eutico. Mira, algunos ya están a punto de caer, otros ya han caído, otros ya están muertos, quiere decir, sin relación con la iglesia, sin relación con la palabra de Dios, no tienen comunión, se han alejado de la iglesia, ya no les importa nada, ya sufren, están viviendo con todos los golpes que les da la vida. Recordemos las palabras del Padre, de Jesús, cuando en el hijo pródigo, que en Lucas 15:32, cuando ese muchacho volvió a la casa, el Padre dijo, mi hijo era muerto y ha revivido y nos vamos a gozar. Él volvió a la casa de Dios. ¿Cuándo? No oró, no le pidió a Dios ayuda.
Él vio cómo estaba viviendo lejos de la casa de Dios. Se vio comiendo algarroba con los chanchos, viviendo de una manera que cuando estaba en la iglesia no vivía así. Y él tomó una decisión. Bueno, él no oró, tomó una decisión: me levantaré, y tomó la decisión e iré a la casa de mi padre. Y fue así, se levantó y fue, y el padre dijo: mi hijo muerto era. ¿Me entiendes? O sea, sin corte, ya no tenía relación con la palabra de Dios. No tenía relación, y para Dios es un hijo muerto. Vuelvo a repetir, sin relación, no que deje de existir, no. La palabra muerto acá significa sin relación con la palabra o con el Padre. Por eso en Lucas 15:32 dijo: mi hijo muerto era y ha revivido, y nos vamos a gozar. Ahora vamos a mirar algunos de los argumentos, porque son argumentos los que utiliza el diablo. ¿A dónde? En tu mente. Y esto lo dice en tu mente. Y puedes hoy, en este momento, puedes estar diciendo: este consejo no es para mí. Yo soy muy espiritual. Estás pensando, estoy hablando de los argumentos que te pones. Cuando estás en la iglesia, estás pensando en el trabajo que tienes para mañana, que hace rato hemos dicho. Otro argumento: no vayas a la iglesia, estás cansado, trabajo todo el día. Estás cansado. A otro: no vayas, está lejos la iglesia. ¿Qué te pasa ahí? Con tanto frío que hace. Está por llover, dice. Entonces, con todos esos consejos, observen, miren cómo el diablo se preocupa por tu salud. ¿Ah? ¿Es Dios el que se está preocupando por la salud de usted o el diablo? Es Dios el que le dice: no vengan a mi casa porque está frío, porque me duele la rodilla, o está lejos, o el colectivo. ¿Ah? ¿Y quién te está cuidando el cuerpo ahí? El mismo diablo. Y vos: sí, diablito, sí, me voy a quedar porque me hace frío, ¿no? Me voy a quedar porque está lejos, porque tengo que trabajar mañana. Sí, diablito, tienes razón, don diablito, me voy a quedar, no voy a ir a la iglesia, porque mañana tengo que levantarme temprano, tengo que trabajar, tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo mis hijos, mis nietos. Mire usted la mentira que tiene, cómo aceptan la mentira del diablo en la mente, ¿no? Por eso dice: descansa, quédate en la cama, te puedes enfermar si vas a como estás. Mira, ya están las narices ya, con agüita. Te vas a enfermar más si vas, no te vayas. Pero y el diablo entonces con esos argumentos va a convencerte en tu mente. Y por esta causa Dios te anticipó y te anticipa sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces, cuando tú estés pensando así, ya el diablo te está cuidando para que no vengas a la iglesia. Ya te está cuidando para que usa esos pensamientos que te favorecen y vos crees que está bien. Mi cuerpo, estoy cansado, y siempre es el cuerpo que lo usa el diablo. Me duele acá, me duele allá. No, basta. Por eso Pablo escribe a 2 Corintios 2:5: derriben, ¿qué derriba? Tumbar, derriben todos los argumentos y toda altivez, el orgullo, el ego ese que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos, ustedes si no vienen, perdieron la comunión con la palabra de Dios, perdieron el consejo que Dios les tenía preparado, porque seguramente en la semana o en la semana siguiente iban a tener un problema y iban a usar el consejo que Dios les dio. Y no estuvieron por culpa del cuerpo. Y bueno, no es del cuerpo, uno ignora, dice: yo no, me dolía tal cosa, ¿cómo me iba a venir? El diablo fue el que usó tu cuerpo. Si Dios dice que presentó tu cuerpo en un sacrificio vivo, por algo lo dice. Él te llama porque sabe cómo está y permite eso para saber a dónde está tu corazón. Si vos le das importancia a la comunión con su palabra, a los consejos que Él te va a dar en su casa. Y te repito, si te quedas por alguno de esos argumentos,
el diablo te está cuidando. Y vos te pusiste del lado de él y te perdiste el conocimiento, como lo dice 2 Corintios. Ahí lo dice clarito: derriben los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, él sabe que ustedes, su espíritu se alimenta, se fortalece de la palabra de Dios. El diablo sabe que si tú le das oído a la palabra de Dios, vas a vivir por fe. Porque así está escrito, Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Pero estamos viviendo por lo que siento, por lo que miro y por lo que pienso. Y para ir cerrando, Ezequiel capítulo 44, verso 5, observa lo que Dios nos dice. Y me dijo Jehová, decía el profeta: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo. Acá está serio el Señor. Te repito: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa, a cómo entras, y a todas las salidas del santuario, cómo sales. Por eso Santiago también nos habla de esto en el capítulo 1 y 25 de Santiago, nos dice lo mismo: miren atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios. Y persevera, dice, sigue y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, que no te puedes olvidar, sino hacedor de la obra, como decía el Salmo 33:4. Recta es la palabra de Jehová, el consejo que Dios te da, y toda su obra, la obra de la palabra que Él te da, va a hacer la obra con fidelidad, no va a haber infidelidad, siempre va a cumplir la palabra. Dice, hoy no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y vas a ser, dice el Señor, bienaventurado en lo que haces. Bien, o sea, doblemente feliz en lo que haces. En lo que haces. Por eso, hermano, tenemos que darnos cuenta que todos los días está la guerra por la vida espiritual. Todos los días el diablo te va a venir, te despierta y empieza la guerra espiritual. Y tú no te puedes rendir. No te puedes rendir al enojo, a la ira, a la amargura, a la miseria, a la falta de alguna cosa. No te puedes rendir. Si la Biblia dice que somos más que vencedores. Y si tú te estás rindiendo ante todas esas cosas, necesidad, enojo, enfermedades, es porque no has prestado atención a la palabra de Dios. Por tu llaga yo fui sanado, dice. Si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas con él? Filipenses 4:19, Dios va a suplir todas tus necesidades. ¿Y por qué ando como si esas cosas no existieran para mí? Te has rendido. Cuando andas así, es porque te has rendido. Y así no vas a ganar nunca nada. ¿Por qué? Porque el diablo se ocupó de meterte en esa jaula, que es las emociones, que es la razón, para que tú no puedas darle la gloria a Dios, porque Él te dijo, yo te voy a llevar de victoria en victoria. Él me va a llevar, Él, de victoria en victoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos los días, hermano, estamos en guerra. Entonces no puedes tú rendirte. ¿Sabes por qué? Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no te dio a vos un espíritu de cobarde, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio, que puedas dominar cualquier necesidad, cualquier circunstancia. Eso dice, Dios no te dio un cobarde, aquel que no le enfrenta, por ejemplo, a la necesidad o al enojo. No lo enfrenta. Se enoja por cualquier cosa. Ahí nomás explota. Ahí nomás grita.
Ahí nomás salta, saca las uñas, el gato. ¿Viste? El león saca las uñas, vos lo ves la manito, no se ve la uña. Pero cuando esté enojado, saca las uñas. ¿Por qué te dejas ganar por el enojo? Digo, el enojo, hay cuantas otras cosas más. Pero es tan común, hoy en donde quiera. El enojo es la cenicienta de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué te dejas ganar? Cuando Dios dice que no te dio un espíritu de cobardía, el cobarde es el que no le... Ojo, tú no te enfrentes al que te está haciendo enojar. Enfréntate a ti mismo. Cuídate de ti mismo y niégate a ti mismo. No confíes en tu carne. Lo tienes que hacer. Porque no es vida la que vas a seguir llevando si sigues alimentando al pecado, si sigues escuchándolo al pecado, si sigues en comunión con el pecado. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por la vida que cada día tú llevas. No hay paz, no hay prosperidad, no hay gozo, no hay disfrute. En la mesa no puedo comer tranquilo. De noche no puedo dormir tranquilo por los problemas que tengo en la cabeza, que esto, que este otro. ¿Por qué? Cuando Dios dice, grato será tu dormir y grato será tu despertar. Bueno, todo eso es porque Eutico se cayó de lado porque no le prestó atención. Y muchos en la iglesia están dormidos espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Jesús dijo, despiértate tú que duermes entre los muertos. Vos te tenés que... Si esto no te despierta, otra cachetada más fuerte vas a recibir. Despiértate tú que duermes entre los muertos. Ustedes han visto, no hacen nada. O sea, Efesios 2:1 dice que nosotros antes estábamos muertos en delito y en pecado. Un delito es cuando vos cometes algo grave. Todos los días estamos cometiendo delito en la carne. Algo grave cuando vos te afligís por la comida, por la ropa, por lo que sea. Cuando Él dijo, yo voy a suplir tus necesidades, delito y pecado. Entonces despiértate tú que duermes en esa naturaleza, como los que están muertos, sin relación con Dios. Y te va a alumbrar Cristo. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una lumbrera como esta, una lumbrera a mi camino, por donde yo tengo que caminar para no tropezar con las piedras de los problemas, las piedras de las enfermedades, las piedras de las angustias, de los miedos, de los terrores y de cuantas cosas más. Vamos a orar para darle gracias al Señor.